Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradeciendo de que se haya podido adelantar la hora de clase, porque justo estoy en el trabajo. Entonces, esperamos unos 2, 3 minutitos mientras que coloco unos videos que vamos a ver. Ok, doctora, esperamos. A ver, chicos, empezamos. De repente se van a ir conectando más de ustedes. Bueno, primero, buenas tardes, chicos. Mi nombre es Alicia Adriancén. Yo soy médico psiquiatra. Trabajo en el Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es la salud mental comunitaria. Entonces voy a compartir primero cuál va a ser el contenido de la clase y de ahí vamos a ver 2 videos cortitos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Gracias. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la salud mental comunitaria. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la definición de salud, que ya conocemos, el concepto de salud mental, rápidamente un poco de cómo surge este concepto, esta definición de salud mental comunitaria, cómo está la situación mental en nuestro país,
hablar un poco sobre este tema de gran importancia que es la violencia familiar, hablar sobre la salud mental comunitaria, qué acciones podemos hacer desde la promoción de la salud mental y algo de normativo. Pero ahora vamos a compartir dos videos, los cuales quisiera que ustedes vean atentamente, son cortitos y que después me puedan dar de repente alguna apreciación sobre los videos, sobre lo que ustedes entienden por salud mental. Me avisan si se escucha ¿se ve el video? Sí, doctora. Me avisan si se escucha o no, por favor. Sí, A se veces me escucha. despierto y parece que el día va a pintar bien, Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable. aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza. Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacer de cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan. Que sean un lugar seguro, Que nos ayuden a salir de momentos difíciles. porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña. Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental. Voy a compartirles el segundo video. ¿Ah? Disculpa por no llegar anoche. Lo siento. He estado hace tiempo con ganas de decirte algo. Últimamente estoy lidiando con mis problemas de salud mental. I think if there was no stigma around mental health, I'd be more open about what I'm going through on the inside. And I don't know, maybe I'd find that other people in my life are actually going through the same thing. Há alguns anos, comecei a contar para outras pessoas sobre minha ansiedade. Isso me ajudou a descobrir ótimas formas de como lidar com ela. Soy muy sociable. Creo que si hablara sobre mis problemas de la salud mental, simplemente no lo creerían. Por eso no hablo de ello. Me preocupa que si la gente se enterara de mi salud mental, pensarán que soy débil. Por eso me aislé. Pero creo que voy a cambiar esto. Bien. Quisiera sus opiniones, chicos, ustedes que ya están en el último año de medicina, ustedes que van a ir a hacer serum, ustedes que bien saben que los problemas de salud mental cada vez están en aumento. ¿Qué creen ustedes que es la salud mental? Viendo un poquito estos dos videos cortitos, ¿qué comentario me pueden brindar? De repente alguien quiere levantar la mano o quiere escribir en el chat. Me gustaría escucharlos o leerlos. Emerson.
Sí, doctora. Bueno, considero que la salud mental es el orden que tenemos en nuestra vida, ¿no? Lamentablemente en el Perú es un tabú, es un tema que no se discute mucho, que se pasa de alto, pero que, bueno, con estas concientizaciones y pues en el país, con estas, bueno, celebrando que mañana es el Día de la Prevención del Suicidio, creo que es vital, ¿no? Para poder empezar a hacer el cambio. Gracias, Emerson. Sí, Benjamín, te escucho. Sí, doctora, la salud mental es igual de importante que la salud física porque si no tenemos una muy buena salud mental, o sea, problemas como ansiedad, depresión, disminuye nuestra calidad de vida, ¿no? Nos hace más susceptibles, nos aísla, tanto de la familia, de la comunidad. Y el video nos mostró que todos podemos estar en algún momento vulnerables, ¿no? Así es. Gracias, Benjamín. ¿Alguien más que quiera dar su opinión voluntariamente o menciono? A ver, alguien más que quiera de repente escribirlo. Alexa. Sí, doctora. Particularmente no considero que la salud mental hasta ahora sea un tabú porque en los últimos años se ha estado visibilizando mucho a través de campañas, de videos, como podemos ver en lo que usted ha mostrado, ¿no? El problema, creo yo, es que no le dan la importancia necesaria a la salud mental en todos los grupos de edades, incluyéndonos a nosotros que estamos en la etapa joven, porque priorizamos la salud física o priorizamos otras cosas y algunas veces se llegan hasta las últimas consecuencias para recién decir, ay, sí, la salud mental importa y todo lo demás, pero si es que no se hace un cambio, vamos a seguir en el mismo problema en el que estamos ahora. O sea, yo creo que si bien es cierto que ya no es un tema tabú porque veo que muchos hablan abiertamente de sus problemas, que tienen en relación a la salud mental, pero no es que se hace algo para poder quizás un poco mitigar o ayudar a que estos problemas se reduzcan. Gracias, Alexa. ¿Por ahí algún comentario adicional? ¿Alguien que quiera escribirme en el chat? Igual pueden hacerlo a través del foro. Colocamos un foro en su página, en su plataforma, chicos. Entonces sería bueno que puedan ingresar. Han sido muy pocos los que han puesto sus comentarios. Entonces se les ha pedido a los tutores que esta semana que trabajamos el tema de salud mental comunitaria, también puedan ustedes desarrollar alguna actividad en su práctica. Cuanti más, como ha dicho su compañero Emerson, que el día de mañana es el día de la prevención del suicidio. Y ahora vamos a ver algunos datos estadísticos que realmente son alarmantes. Yo les agradezco a Emerson, a Benjamín, a Alexa, y me gustaría quedarme con lo que dijo Benjamín. Todo lo que han dicho se está bien, porque si lo complementamos Emerson hablaba del tema del estigma, Alexa dice que cada vez se está visibilizando más, y es cierto, todavía hay ciertos estigmas de la salud mental, como se decía en el video, obviamente es menor, pero lo importante, como han mencionado los tres de sus compañeros, es que la salud mental es tan importante como la salud física. Recuerden su clase teórica desde el comienzo, este nuevo paradigma, este cambio de un paradigma biomédico centrado solo en la enfermedad a este nuevo paradigma que ustedes, que son el futuro de la medicina, este modelo biopsicosocial. Ya no solamente es el tema físico del paciente, sino cuál es su esfera de salud mental. Y créanme que somos nosotros los médicos los que a veces dudamos o somos más reacios en ir a buscar ayuda en el tema de salud mental. O a veces las consultas médicas son tan cortas que de repente no exploramos los temas de salud mental. ¿Y por qué influye? Porque ustedes pueden especializarse, pero de nada va a servir que yo le dé el mejor medicamento al paciente si yo no exploro los otros determinantes de la salud, como han tenido también una clase. De nada va a servir que venga un paciente por un cuadro de dispepsia si yo me voy a limitar solamente a darle una medicación, pero no voy a explorar que de repente esa dispepsia está siendo aumentada, aparte de ser un tema físico, pero aumentada quizás por problemas familiares, porque de repente esa persona la han despedido del trabajo, porque de repente esa persona tiene un hijo adolescente en drogas. Entonces no voy a poder ir a la raíz del problema. Entonces, ¿qué tanto voy a lograr? Quizás solamente resolver ese momento, ese episodio, pero ese paciente finalmente va a estar regresando a la consulta médica.
Entonces me gustaría que se lleven lo que dice Benjamín, que la salud física es tan importante como la salud mental. Y comparto la definición ahora de lo que está. Ya. Entonces, cuando hablamos del concepto de salud, recuerden que ustedes también lo han visto ahora en sus clases, este concepto dado por la Organización Mundial de la Salud en la década del 40, donde se hablaba que la salud es este estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Obviamente eso ha ido evolucionando, ¿no? Porque no podemos hablar como si fuera blanco y negro, hay una gama de grises. Y cuando hablamos de salud mental, tenemos acá definiciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud en el 2001 dice que finalmente la salud mental es el estado por el cual cada uno de nosotros va a asumir y va a reconocer nuestras capacidades, nuestras fortalezas para hacer frente a los diferentes desafíos que se nos presentan cada día y de esta manera trabajar por el bien de nuestra comunidad. Y en el 2004 se agrega un poco este concepto de salud mental al hablar de que es un estado dinámico porque puede cambiar, porque cuando hablamos de salud mental es en los diferentes contextos de nuestra vida, tanto trabajo, estudio, y que se expresa obviamente a través de nuestras conductas. Evidentemente, si yo tengo cambios en mi conducta, estoy irritable, eso traduce que mi estado emocional no es el adecuado. Y también se traduce en mi efectividad interpersonal con mis compañeros de trabajo, de repente, o con mis amigos. De repente comienzo a responderles mal, de repente me comienzo a aislar y puede ser el reflejo de un problema de salud mental. Entonces ahí vemos algunos datos en los cuales se menciona que 1 de cada 4 personas sufrirá algún problema de salud mental, que también lo han mencionado ustedes. Nadie está exento de en algún momento tener un problema de salud mental. Entonces es mejor trabajar en la prevención. Ya ustedes también han hecho su clase de prevención. Tenemos que trabajar en la prevención primaria, en las acciones de promoción de la salud, trabajar antes que se produzca el daño. Entonces ahí vemos, ¿no? 2 de cada 10 peruanos tienen un riesgo de en algún momento de su vida tener un problema de salud mental. Y en niños y adolescentes esta cifra está cada vez en aumento. Después de la pandemia realmente se ha aumentado los problemas de salud mental. Entonces vemos que 3 de cada 10 niños y adolescentes tienen un alto riesgo de un problema de salud mental. Y esto no solamente impacta desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista económico, porque hay una pérdida de cerca de $1 billón a raíz de los problemas de salud mental. Entonces, cuando hablamos ya de la historia, de cómo surge la salud mental comunitaria, porque no siempre fue así, nos remontamos pues a la década del 50 o quizás mucho antes, donde se ve que la gran importancia es de este nuevo modelo comunitario, porque antes era este modelo centrado en el nosocomio, en el hospital, era un modelo nosocomial, hospitalario, en el cual se priorizaba los hospitales psiquiátricos, pero ahora lo que queremos es la desinstitucionalización, es decir, el paciente que se recupera en su contexto de su familia, de su comunidad. Entonces la Organización Mundial de la Salud en la década del 50 le da pues este gran impulso a este modelo de salud mental comunitario, donde se debe enfocar en las acciones de promoción y prevención y debe estar enfocado en un concepto que ya ustedes saben, que es de atención primaria de la salud. Recuerdan la declaración de Almata, recuerdan la atención primaria como aquella estrategia esencial, costo efectiva, que va a permitir este abordaje de los determinantes de la salud. Y finalmente lo que queremos pues es esta gran reforma que se está dando en la salud mental. Entonces Hodgman plantea estos 3 puntos importantes, estos 3 pilares, es decir, este paso de este modelo hospitalario a un modelo territorial, de gestión territorial, un modelo comunitario. Un modelo anterior en el cual el psiquiatra era el que dirigía, el que lideraba, el que hacía y deshacía, frente a la actualidad en el que queremos un trabajo multidisciplinario, donde para el bienestar del paciente no solamente es la participación del psiquiatra, del psicólogo, del asistente social, de la enfermera, del obstetra, de todo un equipo, de la misma familia, de la comunidad. Y finalmente este último pilar del sujeto enfermo, ya no en el hospital, sino que se va recuperando en su propia comunidad. Si vamos a hablar un poco también de la historia, no podemos dejar de mencionar este movimiento de psiquiatría comunitaria dado por el psiquiatra Meyer en Estados Unidos en la década del 60, que fue un gran boom porque fue trabajado con uno de sus pacientes de este psiquiatra,
que desarrollaron los beneficios de la atención en la comunidad. Incluso hubo un gran repunte de construcción y creación de los centros de salud mentales comunitarios. O sea, imagínense desde aquella década y nosotros recién desde el 2016-15 estamos con la creación de los centros de salud mental comunitario. ¿Cuántos años nos llevan estos países? También tenemos los modelos comunitarios en Europa, en Italia, en España. Eran modelos que implicaban la desinstitucionalización. Se evidenció que es mucho más beneficioso para el paciente su curación, su recuperación en su comunidad. Se evidenció la importancia de las acciones de promoción de la salud mental y la prevención, es decir, el diagnóstico precoz en los problemas de salud mental para una recuperación y una reinserción a su trabajo, a su sociedad, mucho más pronto. Y a nivel también de Latinoamérica, también se ha dado grandes modelos, en Brasil, en Colombia, en Argentina. Y obviamente nosotros desde el 2015 se ha dado un gran repunte y ahora tenemos grandes avances en este modelo. Entonces ahí vemos que Vivet y Friedman en 1991 da unos puntos claves para el desarrollo de este modelo de salud mental comunitaria. Primero, continuidad de cuidados. Recuerden que varios de estos puntos están en relación a los conceptos que ustedes ya vienen trayendo de sus clases teóricas o de otros cursos. Es decir, no me detengo en el cuidado del paciente, es una continuidad, yo sigo al paciente, trabajo en la prevención, evalúo riesgos, diagnóstico oportuno, gestión territorial, porque ustedes van a ser jefes de un establecimiento de salud, van a tener una jurisdicción, va a tener una sectorización. La desinstitucionalización, porque lo que se quiere es que el hospital sea incluso de corta estancia, que no sean los hospitales psiquiátricos los únicos que den hospitalización en caso que se requiera, sino que haya unidades en los hospitales generales, que obviamente sea un manejo por un equipo multidisciplinar enfocado en la atención primaria y que obviamente fomente uno de los elementos también de la atención primaria, la participación comunitaria. Por ahí uno de sus compañeros mencionaba, ¿no? Alexa decía que no es tanto la visibilidad, sino que tanto conocemos o qué tanto hablamos de la salud mental, pero lo hablamos, pero pensando como si a nosotros nunca nos va a tocar o a ninguno de nuestros conocidos. Entonces, qué tanto nosotros nos sentimos integrados, nos sentimos parte también de este problema. Entonces, así como ustedes en sus clases han hablado de ciertos hitos, ¿no es cierto? La Declaración de Alma Ata es un hito para la conceptualización de atención primaria de la salud, la Carta de Ottawa para la conceptualización de promoción de la salud. Tenemos también esta Declaración de Caracas. Un ratito, chicos, ¿sí? Ya está, disculpen. En salud mental comunitaria, un hito importante es la Declaración de Caracas. Esta Declaración de Caracas, en la década del 90, es el hito importante para este nuevo paradigma. Entonces ahí tenemos 6 puntos importantes. Primero, que hay una reestructuración de mi atención psiquiátrica ligada a este concepto de atención primaria. 2, entender que el hospital psiquiátrico, en vez de ayudar, más bien discapacita más al paciente, lo aleja, lo aísla y lo que queremos es que el paciente se reinserte lo más pronto posible. 3, que lo que nosotros queremos es que el cuidado, el tratamiento sea continuo, pero en mi comunidad. 4, que la legislación cada vez se dé para apoyar y respetar y hacer respetar los derechos de las personas con problemas de salud mental. Quinto, que nosotros como recurso humano tenemos que tener estas capacitaciones que permitan que participemos activamente en el desarrollo de este modelo de salud mental comunitaria. Y el último es que todas las organizaciones nos comprometamos a desarrollar estos programas que promuevan esta reestructuración y finalmente la defensa de los derechos de los pacientes. Luego tenemos, como ya les mencioné cuando hablamos de historia, los principios de Brasilia. ¿Por qué surgen? Como una respuesta a la problemática que se veía en ese país, de Brasil.
problemas no solamente a nivel de trastorno de salud mental, sino los problemas psicosociales. Esos también son problemas de salud mental. El tema de corrupción, el tema de inseguridad ciudadana también son problemas psicosociales y que van a afectar la salud mental de la población. ¿Cuántos de los pacientes que de repente ustedes han visto o van a ver llegan a consulta por cuadros de ansiedad porque tienen miedo de salir a la calle? Porque de repente ya tenían cuadros de ansiedad, pero a raíz de toda la inseguridad que se ve, desarrollan cuadros de más intensidad. Luego, la Organización Mundial de la Salud en el 2008 fomenta este programa del MHGAP, que es un programa para disminuir las brechas. Este programa, hagan de cuenta que es como guías de tratamiento para establecimientos del primer nivel donde no hay personal psiquiatra o de psicología y cómo ellos pueden abordar los problemas más comunes de salud mental. Es como una guía, que sería bueno que ustedes también lo tengan para cuando ustedes vayan a su Serum, no siempre van a estar junto a un centro de salud mental comunitario. Ustedes tienen que saber cómo abordar el paciente. No es simplemente veo el paciente, tiene depresión y lo derivo al psiquiatra. Ustedes como médicos generales tienen que empezar a iniciar un tratamiento. Recordemos que la medicación en psiquiatría, en salud mental, demora en hacer efecto. Yo no voy a esperar que el paciente vaya a su consulta de psiquiatra para iniciar la medicación. La van a tener que iniciar ustedes. Y luego se han ido dando diferentes planes, conferencias a nivel regional de América Latina con la intención de fortalecer y de dar leyes para promover esta reestructuración en la salud mental. Entonces acá hay algunos datos de artículos sobre el estudio de la situación en nuestro país, ya entrando un poco a nuestro país, cuál es un poco la historia, o sea, qué hemos hecho en salud mental comunitario. Si bien es cierto, la parte legislativa oficial, los centros de salud mental comunitarios se han dado desde el 2015. Eso no significa que antes no se hayan hecho trabajos o modelos, pero han sido modelos como que aislados. Y lo que se ha querido hacer ahora es articular y que trabajemos frente a un modelo. Entonces vemos que en la década del 60 también la Universidad San Marcos también inició un programa de seguimiento de visitas domiciliarias a pacientes con problemas de salud mental. Luego también, tanto en el cono norte, en el cono sur, en la década del 70, programas de lo que se llama psiquiatría comunitaria. El Hospital Valdizán, que está en el cono oeste, también tenía en la década del 80, empezó su unidad de seguimiento de casos. Entonces, han habido esfuerzos de muchas universidades, de hospitales, que han ido desarrollando también este modelo de salud comunitaria, pero lo que se ha querido a raíz del 2015 es uniformizar, sistematizar esta experiencia. Entonces comenzamos ¿cómo? Con el 2004, cuando se aprueban los lineamientos de acción en la salud mental, es decir, se crea ya la Estrategia Sanitaria de Salud Mental, Cultura y Paz, que no teníamos, se crea la estrategia, se da el Plan Nacional de Salud Mental, pero algo que marca un hito importante para nosotros es en el 2012, es la Ley 29889, que es la ley que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, que es la Ley General de Salud, en la cual lo que se quiere es garantizar el respeto a los derechos de los pacientes con problemas de salud mental en cuanto a accesibilidad. Y el reglamento se dio en el 2015 y ahí es el inicio y el nacimiento para la creación de los centros de salud mental comunitario, de los hogares protegidos y todos los avances que se han venido dando en nuestro país. Luego vemos también algo que es importante, porque antes los pacientes no podían costear sus tratamientos, pero a raíz obviamente, de toda esta implementación de esta ley, de la importancia de legislar y apoyar y respetar los derechos de los pacientes, es que en el 2013 el CIS contempla dentro de sus eh, intervenciones que sean pagadas es las atenciones de problemas de salud mental. Entonces, por eso es de que ahora en el CIS los pacientes vienen, acuden gratuitamente y cubre su medicación. Y ahí vemos también en el 2019, justo previo casi a la pandemia, la Ley de Salud Mental, que es la Ley 30.947, que su reglamento se dio en el año 2020. Entonces, eso es rápidamente lo que les he podido dar, como la historia de cómo surge a nivel mundial y cómo a nivel del Perú, si bien es cierto, se han dado trabajos muy buenos de manera en los diferentes conos de nuestro país, pero es en el 2012 con esta ley
y el 2015 con su reglamento que se marca el inicio de la gran reforma en salud mental comunitaria en nuestro país. Y ahora estamos con este Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 que enfatiza el liderazgo que debe tener el Ministerio de Salud, las actividades de prevención y promoción, incluso ahora se menciona la importancia de hacer investigación en problemas de salud mental, porque como lo han mencionado también sus compañeros, influye. Ahora, hay estudios, por ejemplo, relacionan diabetes con problemas de salud mental. Acá en el mismo centro donde yo trabajo, tengo pacientes con diabetes que los derivan a psiquiatría, salud mental, porque a pesar que están con un buen esquema de tratamiento, siguen con glucosas, glicemias altas, porque tienen problemas de salud mental. O pacientes, por ejemplo, con diagnóstico de tuberculosis, que lamentablemente no son adherentes al tratamiento porque también tienen problemas de salud mental. Por eso que es importante que ustedes de esta clase se lleven que es importante mi salud mental y es importante la salud física. Y ustedes van a ser médicos. Para poder yo cuidar la salud de los demás, tengo que empezar cuidando la mía. Entonces también es importante que nosotros trabajemos en nuestra propia promoción de nuestra salud mental y la prevención. Acá hay unos datos estadísticos que van desde el 2002 y ahora les voy a presentar lo más actual que vamos a ver, ¿no? Emerson mencionaba, y es algo cierto, recuerden que mañana es el Día de la Prevención del Suicidio. Por favor, cuando vayan a sus clases prácticas, apoyemos. Hoy día los chicos que han venido al centro de salud repartieron dípticos, material educativo y sensibilizaron y captaron pacientes. Se les hizo tamizajes del SRQ, que es para descartar depresión, no para dar diagnóstico, sino para tamizar, y de esos pacientes, 2 han salido positivos. Entonces, imagínense el impacto positivo, la gran labor que han tenido, de que gracias a esta actividad hemos podido captar a estas 2 jóvenes que obviamente vamos a seguir evaluando y que podemos ayudarlas, que si no se hubiera hecho la actividad probablemente no los hubiéramos captado o no hubieran llegado a los servicios de salud mental, porque aunque si bien es cierto ahora sabemos un poco más de salud mental, todavía nuestra cultura piensa que tener un problema de salud mental es cuestión de débiles. ¿Por qué? Porque a veces la familia dice, pero yo cuando era chico yo no iba al psicólogo. Pero es cuestión de actitud, es cuestión de que pongas de tu parte, porque no se entiende la importancia de los problemas de salud mental. Entonces, ustedes como médicos van a explicarle que así como existe un paciente que tiene un diagnóstico de hipertensión, también existe la depresión. Y los problemas de salud mental no los vemos, pero los sufrimos y nos duele. Y lamentablemente a veces nos damos cuenta cuando ya se intentó matar o cuando lamentablemente ya lo consumó. Entonces ahí vemos que desde el 2002 miren el indicador de la prevalencia de vida de las personas que tienen pensamientos de índole suicida, es decir, pensamientos, no que lo hayan concretado, un 30% ya en el 2002. Acá vemos en niños y adolescentes. Incluso acá vemos las metas de acceso a servicios de salud mental al 2021. O sea, ¿cuál es el porcentaje de mi población con problemas de salud mental atendida? Solo el 60%. Obviamente eso ha ido mejorando, pero aún es insuficiente. Este gráfico es del 2020, en plena pandemia, donde se evidenció que Perú fue uno de los países en los cuales se determinó un mayor grado de población con depresión y ansiedad, un 49%. Acá podemos ver la carga de enfermedad por grupo de vida, por curso de vida. En los primeros años, ahora se está viendo mucho el tema de trastorno de espectro autista, problemas del neurodesarrollo. En el adulto mayor, problemas de deterioro cognitivo, demencias. En la población joven, adulta, problemas de depresión, ansiedad. Los problemas de consumo de sustancias, cada vez en jóvenes, en más jóvenes. Luego podemos ver también en la otra figura de nuestro mapa la prevalencia anual de algún problema de salud mental, ¿no? Vemos que Puerto Maldonado es el que lidera, ¿no? Y se estima que entre 4 a 5 millones de peruanos tienen algún problema de salud mental. O sea, imagínense el porcentaje de peruanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Solamente vemos? ¿Solamente hablamos? ¿O estamos participando activamente? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando llegan a su establecimiento de salud? ¿Solamente se van a preocupar por la cobertura de vacunas? ¿Solamente se van a preocupar por atender al paciente? ¿O vamos a ir un poco más y vamos a ver esta esfera de salud mental?
que nos atañe a todos, chicos, incluso a ustedes mismos. Los estudios en problemas de salud mental en estudiantes de medicina se está evidenciando que cada vez hay más porcentaje de estudiantes de medicina con cuadros de ansiedad y de estrés. Y el no aprender a manejar el estrés obviamente hace que baje mi rendimiento académico. Entonces, si queremos ser mejores médicos, tenemos que cuidar nuestra salud mental, porque recordemos que cuando hay una ansiedad, un proceso de ansiedad, se activan mi sistema nervioso autónomo, el cortisol aumenta, mi eje adrenocortical, se activan muchas ejes hormonales y áreas que tienen que ver con la memoria y la concentración. Por eso es que muchos podemos llegar al examen y decir, me bloqueé, no me acuerdo, porque mi nivel de estrés es tan alto que también afecta. Entonces, si queremos tener un mejor rendimiento, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Entonces, ahí tenemos también otros datos importantes del 2021. La violencia contra las mujeres en un 55%. Vemos que el 20.7% de mayores de 12 años padecen algún problema de salud mental. Los casos atendidos por problemas de salud mental han ido aumentando. Del 2020 al 2021, aumentaron en un 20% en 2022 y créanme que siguen en aumento. ¿Y por qué es importante? Por lo que se menciona ahí, porque finalmente los trastornos mentales reducen la calidad de vida, mi capacidad funcional, mi productividad, mi independencia. Acá podemos ver también, este es del 2024, pero el dato es del 2022, el porcentaje de población con problemas de salud mental que recibió atención. Miren lo poco de porcentaje de población que reciben atención. Según el estudio de morbilidad llevado a cabo en 2019, los trastornos mental y del comportamiento son la segunda causa de enfermedad. Si nosotros evaluamos, ustedes preguntan cuáles son las 10 primeras causas de morbilidad de sus establecimientos de salud, créanme que en algún curso de vida generalmente estamos los problemas de salud mental, que cada vez están en aumento. Ya no están en la cola, ya están dentro de los 10, 15 primeros problemas y cada vez está en aumento. Y vemos, por ejemplo, en niños y adolescentes, las atenciones por maltrato en niños y adolescentes ha aumentado en un 15-21%. Tenemos 30% de niños con riesgo de sufrir un maltrato. Acá también vemos, ¿no?, cómo ha ido progresivamente aumentando. En el 2021 se atendieron 1.368.000 casos de problemas de salud mental. En el 2022 aumentó a 1.631.000. Ha habido un aumento. Y en el 2024 se han registrado 14.736 casos nuevos de trastornos mentales leves, moderados y graves, superando los 9.826 reportados en el 2023. En el 2024 se han contabilizado 10.000 casos de depresión moderado grave. Ya no es una depresión leve, en la cual solo es tratamiento psicológico. Recuerden que el tratamiento psiquiátrico es desde la depresión moderada. Y ha habido un incremento en relación a los 6.000 casos del 2023. Entonces, estadísticamente, en números, estamos evidenciando que este problema de salud mental está en aumento. Ya no es algo subjetivo, sino que estamos objetivando el impacto que esto está teniendo en nuestro país. Porque recordemos que un país que no tiene salud mental va a ser un país también enfermo, que no va a producir. Entonces acá vemos, por ejemplo, el número de casos en el 2025 en cuanto a las regiones. ¿Cuál es la tendencia del 2016 al 2025? Miren el alza. Y el 2025, el corte está hasta mayo, me parece. O sea, ahorita evidentemente vamos a estar más que el 2024. Acá tenemos por grupos de edad, por curso de vida. Vemos cómo en la población adulta mayor ha aumentado los problemas de salud mental, más en el sexo femenino que masculino. Y acá quería detenerme en unos datos, obviamente, porque mañana es la fecha de prevención del suicidio y porque es un problema que está en aumento. Es que en el año 2024, según el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, de Registro de Defunciones, se han registrado 735 casos de suicidio. Y de enero a abril ya se vienen reportando 253. Entonces, probablemente acabemos este año con más casos de suicidio que el 2024. Si se analiza solo un mes, en este caso enero del 2025, han sido 74 casos. Quien lideró ha sido la región de Arequipa, seguido por Lima, Cusco y Puno.
¿Por qué son importantes los datos? Porque esto nos permite tomar decisiones. Significa que es en esas regiones donde yo tengo que orientar también mi máximo de esfuerzo. Y cuando hablamos de lesiones autoinfligidas, es decir, de repente cortes, vamos a ver que en el 2024 se han registrado 6.900 casos. Y en lo que va del año, esto ha ido en aumento. Solamente en un mes ya se dieron, que es de enero, 445. Y en cuanto al tema del suicidio, el 50% de toda mi estadística es entre 18 y 29 años, o sea, población joven. Ni siquiera adulta, es población joven. Entonces, ¿qué es el futuro de nuestro país? Entonces, quiere decir que nuestra población joven, ¿cómo está su salud mental? ¿Qué, qué eso puede, de qué manera esta situación va a repercutir negativamente en la producción de un país? Recuerden que es la población económicamente activa. Acá tenemos, por ejemplo, los datos estadísticos sobre el suicidio en los 3 últimos años, hablando solo de los primeros 5 meses, es decir, de enero a mayo. Entonces vemos que el 2025 obviamente tiene más casos. Aquí tenemos también cómo ha sido la tendencia desde el año 2016 a 2025, está en aumento. Incluso lo vemos en la televisión, estudiantes que se suicidan en su misma casa de estudios. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? Porque a veces tenemos miedo, ¿no? A veces se cree, no hay que preguntarle si se quiere morir. Tenemos que preguntar, porque créanme que el mayor porcentaje, más del 90% de personas dan señales, solo que no las visibilizamos como deberíamos, no los interpretamos y después estamos diciendo, sí, creo que ahí me decía que se sentía mal, ya cuando ya es demasiado tarde. Entonces, aprendamos a ver las señales, interactuemos con nuestros amigos, interactuemos con nuestra familia. Si vemos que un paciente tiene cambios de conductas, de mi amigo, mi compañero, veo que está diferente, que se está aislando, que está más callado, algo le debe estar sucediendo. Incluso es algo muy silente, porque si han visto en uno de los videos, había una joven que se reía, estaba en una fiesta, entonces uno podría decir, uy, está feliz, pero no, porque por dentro tenía una depresión. Por eso que es importante que uno observe esos cambios, esos pequeños cambios que se puedan dar. Esa risa es una risa, porque a veces hay personas que como que queremos hacer de cuenta que no sucede nada, que quiero aparentar que estoy feliz. Pero las personas más cercanas a mí me conocen y de repente se pueden dar cuenta de que no, que algo está sucediendo. Entonces, a raíz de toda esta problemática, la Organización Panamericana de la Salud conforma pues una comisión y da ciertas recomendaciones que van a permitir mejorar la salud mental, como por ejemplo integrar la salud mental en las políticas, o sea, que sea política de Estado, aumentar la calidad del financiamiento, eso se está mejorando, aunque es insuficiente, pero se ha mejorado el presupuesto para la salud mental, por eso es que se han creado los centros de salud mental comunitarios, garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental, se está garantizando su acceso. Antes, en un materno como en el que yo trabajo, no había psiquiatra. Ahora tenemos psiquiatra, tenemos medicación. Se está garantizando porque lo que se quiere es acercar los servicios de salud mental a la comunidad. Ya no solamente veo el hospital que me da una cita después de 1, 2, 3 meses, sino que yo tengo mi establecimiento donde, aunque demore, me van a dar una atención y me pueden hacer una visita domiciliaria. Entonces debo promover y proteger la salud mental a lo largo de toda la vida, lo que hablamos, la continuidad del cuidado, mejorar los servicios de atención de salud mental, fortalecer la prevención del suicidio, porque es un problema que cada vez está en aumento. Abordar los problemas de discriminación racial, el racismo, abordar los determinantes de la salud mental y trabajar en la investigación en salud mental. Muchos de ustedes, de sus compañeros o de repente de algunos trabajos de ustedes también van a ser de temas de salud mental, entonces están contribuyendo porque esos trabajos son insumo para ver qué es lo que podemos hacer para mejorar. En cuanto a recursos humanos, bueno, este gráfico del 2021 ha mejorado, pero aún es insuficiente, ¿no? Por ejemplo, ahí se veía que por cada 100.000 habitantes, Argentina contaba con 223 psicólogos frente a lo que nosotros teníamos de 10. Australia 103, Costa Rica 142. Como repito, eso ha mejorado afortunadamente, pero todavía es insuficiente. Hay más plazas para hacer la residencia en psiquiatría, pero todavía es insuficiente. Y otro tema de gran importancia que les mencioné
es el tema de violencia familiar. Violencia familiar van a ser todos aquellos actos de agresión que se realizan en el hogar. Y cuando hablamos de violencia en contra de la mujer es cualquier conducta o acción que basada en su condición de género cause algún tipo de daño o sufrimiento o muerte. Y es parte de los problemas de salud mental. Cuando hablamos de violencia, a veces hay ese criterio erróneo de que es, no, pero doctor, a mí no me pega. Se piensa que solo golpes, pero recordemos que la violencia tiene tipos. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, las humillaciones. No sirves para nada, qué fea estás, no, ni siquiera para esto sirves, míralo, por eso nadie te va a querer. Es violencia psicológica, incluso los apodos que yo puedo colocar. Violencia sexual, violencia económica. Dame tu sueldo o simplemente no te dejo trabajar o no te doy para el diario. Cuando hablamos incluso de niños, tenemos la violencia por negligencia, padres que no los llevan a sus controles de salud, ni siquiera le ponen vacunas, ni siquiera lo han llevado nunca a un control, ni los llevan al colegio por negligencia. Entonces son diferentes tipos de violencia. Entonces, algunos datos estadísticos. Del ENDES 2023, ahí vemos que el 53,8% de mujeres alguna vez han sufrido algún tipo de violencia. Imagínense, más del 50% de mujeres de nuestro país. El 49,3% alguna vez han sufrido violencia psicológica o verbal. 27% física y 6,5% violencia sexual. Y estos datos son del programa Aurora. Acá podemos ver en niños y adolescentes algo que es alarmante. Lo podemos ver en el gráfico de abajo a la izquierda, los tipos de violencia que les acabo de mencionar. Por ejemplo, en el adolescente de 12 a 17 años, generalmente el tipo de violencia por el cual han sido atendidos en los centros de emergencia mujer o en otros espacios es por violencia sexual. O sea, imagínense un adolescente que tiene un tipo de abuso sexual. 50% de casos, violencia sexual, seguido por violencia psicológica y luego física. En niños de 6 a 11 años, primero está la psicológica, pero en segundo lugar está la sexual. Imagínense esas heridas a nivel emocional. Créanme que esos traumas son como terremotos para uno. Quedan heridas que obviamente van a influir en la formación de la personalidad de esa persona. Recuerden que la personalidad es nuestra manera de ser, que se va formando a lo largo de los primeros 18, 20 años. Si yo a los 6, 7 años ya sufro de un proceso de abuso sexual, ¿cómo creen que eso va a impactar? Por eso que es importante trabajar, vuelvo a repetir, en la prevención primaria. Acá vemos, por ejemplo, en las personas adultas de 18 a 59 años, tanto jóvenes adultos, vemos que el porcentaje de casos atendidos, ¿no? Principalmente es el tema psicológico en de 26 a 35. Acá tenemos en adultos mayores, el principal tipo de violencia en el adulto mayor es psicológica, seguida de la física. ¿Quiénes son las principales personas agresoras del adulto mayor? Imagínense, es el hijo. O sea, la mamá, el papá, cuidó a su hijo, a su hija desde que era bebé, le, le dio educación, vivienda, lo que pudo, y ese hijo posteriormente agrede a ese adulto mayor. Los casos de violación sexual, por ejemplo, en los adultos mayores, ahí vemos los departamentos, ¿no? Los números de casos. Acá también vemos los casos de violencia familiar por departamentos. Lima, Cusco, Junín son los que tienen más casos de violencia. Acá vemos según el grado de instrucción, según el estado civil, etapa de vida. Y acá vemos algo interesante para evaluar qué son las características del agresor. Porque a veces pensamos que el agresor comete estos actos, porque está drogado, porque está alcoholizado, pero ahí podemos evidenciar que no, que en el 2024, cuando se evaluó las características de los agresores, el 79,4% no estaba bajo el efecto de ninguna droga o un alcohol.
Solo el 18.7% estaba bajo el efecto del alcohol. Entonces, eso nos hace que pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este agresor? Probablemente también tenga una historia de violencia, pero obviamente eso no justifica sus acciones. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso? ¿Cómo cortamos ese círculo vicioso para que la siguiente generación no sea una generación de agresores, ni tampoco de víctimas, sino que podamos libremente ejercer nuestros derechos y nuestros deberes? Aquí también vemos en el 2022 lo mismo, ¿no? Generalmente la persona no está bajo efectos de drogas y alcohol. Acá vemos la tendencia a lo largo de los años, del 2016 al 2024, de los registros de violencia familiar. El 2024 aparentemente es menos, pero eso está cerrado hasta agosto. Entonces, esto ha salido más y ahora el 2025 tenemos más casos de violencia. Acá tenemos los casos notificados de violencia familiar según tipo de violencia. Ahí vemos que obviamente es más el psicológico. Y acá vemos por sexo. Vemos que en el curso de vida niño casi no hay mucha variación, es ligeramente más en mujeres, pero ya en los otros cursos de vida, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, sí hay una gran diferencia entre mujeres y hombres. Acá tenemos también los casos notificados por distritos. En el 2024 el distrito de mayor cantidad de casos de violencia familiar es en San Juan del Urigancho y en segundo lugar tenemos Comas. Como repito, toda esta información nos sirve como insumo. Es decir, si yo estoy en uno de esos distritos, yo tengo que dar más énfasis a este tipo de trabajo. Estos datos son sacados, obviamente, del programa Aurora, que es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y otros integrantes del grupo familiar. Pero resumidamente es el programa Aurora. En los servicios de atención urgente, es decir, llamadas telefónicas, emergencia, por ejemplo, en el año 2024 se han reportado 2.112 casos de violencia de alto riesgo. En el Centro de Emergencia Mujer se han atendido 38.907 casos de víctimas de violencia. Y cuando hablamos de la normativa, porque uno dice, bueno, pero ¿qué se está haciendo, no? Pues los casos están aumentando y la normativa, créanme que está, imagínense, está desde el 1993. Entonces, ¿por qué no lo operativizamos? ¿Por qué se queda solo en ley? Porque de repente hay factores que tienen que ver con el trabajo articulado, depende también de nosotros mismos, qué tanto vemos al problema de violencia como un problema real importante. Recordemos, hay un video sobre el tema de violencia, es que a veces antiguamente, no es como los papás decían, no, tú no te puedes separar, tú te tienes que quedar con tu marido, seguro que te ha pegado porque has hecho algo mal, ¿no? Entonces, eso es lo que uno va como cultivando de generación tras generación, ¿no? Entonces es como decir, tú te tienes que quedar con él hasta que la muerte te separe y literalmente uno se queda hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces el tema es entender de que no, que yo puedo decir no, que hay límites, pero vivimos en un país machista, en un país donde a veces las mamás son las más machistas porque hacen que el hijo varón no haga actividad, pero la hija mujer sí. Entonces nosotros mismos promovemos a veces estas divisiones que no deben darse porque todos tenemos los mismos derechos y deberes. Entonces vemos ahí la ley 26.260, que es la ley de protección frente a la violencia familiar. En el 2008 está el Código Penal, en la ley del 2015, que es la ley 30.364, que es una ley importante, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, su reglamento que sale en el 2016. Entonces, ha habido y están habiendo y hay planes estratégicos. Este programa Aurora que les digo es en el 2020. Se da el manual de operaciones de este programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia. En el 2021 surgen estos lineamientos estratégicos que se dan para trabajar en la prevención de la violencia de género. Y en el 2021 se da también esta guía técnica para el cuidado de la salud mental en mujeres que ya están en situación de violencia. Entonces, hay leyes, hay normativas, entonces el tema es ponerlo en práctica. A ustedes les va a tocar como médicos jefes. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que si ustedes tienen un área de urgencia y emergencia, yo veo un paciente con un cuadro de violencia, así la paciente no quiera denunciar, estamos en la obligación, porque la ley dice que tanto salud como educación tienen la obligación de llamar a la línea 100 y reportar el caso. Pero a veces tenemos miedo porque dicen, no, porque después me van a llamar y yo no quiero que me estén llamando.
¿Y qué? ¿Vamos a ser parte del problema? Después vamos a tener que ver a esa persona, Dios no quiera, en las estadísticas de una paciente que está de repente por feminicidio. No, ¿no es cierto? Entonces, como sociedad tenemos también una responsabilidad. Incluso si yo tengo temor, hasta yo puedo denunciar anónimamente en la línea 100 o el chat 100 y mencionar siempre a las personas, ¿no? Obviamente lo que queremos es que la misma víctima denuncie, pero muchas veces no lo hace, pero tenemos una responsabilidad como sociedad, como sociedad. Entonces, a raíz de toda esta problemática que ustedes han visto de cómo está en aumento, es que obviamente surge esta necesidad de implementar este modelo de salud mental comunitario que ya les he mencionado, que ahora nosotros tenemos 291 al 2025 centros de salud mental comunitarios, 43 unidades de hospitalización en salud mental y adicciones en hospitales generales, 87 hogares protegidos, 1.430 establecimientos del primer nivel con atención de profesionales en psicología, 36 hospitales con módulos de atención al maltrato infantil y adolescente. O sea, ha habido mejoras. El Centro de Salud Mental Comunitario, como lo podemos ver en el gráfico, es el que va a articular los establecimientos de primer nivel. Es un establecimiento especializado, categorizado 1-3, y lo que quiere es no saturar los hospitales, sino ser como el puente de contención y de articulación. Finalmente, ¿qué es la salud mental comunitaria? Consiste en el mejoramiento de las condiciones de vida y salud mental de la comunidad a través de actividades integradas, planificadas, en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad y obviamente se tiene que hacer con y para la comunidad. Todo plan no es que ustedes llegan y ustedes con su personal de salud hacen el plan, sino tienen que hacerlo con su comunidad. Tengo que convocar a mis actores sociales y decirles cuál es la problemática, esto es lo que vamos a priorizar este año. ¿Y por qué es importante el modelo de salud mental comunitario? Porque va a permitir promover cambios. La comunidad va a ser esta comunidad activa, sujeto de intervención, ya no es una intervención pasiva en que la comunidad simplemente acepta, sino que participa en su propio desarrollo. Y se va a respetar y participar todos los niveles. Es importante entender que el modelo de salud mental comunitario se va a basar también en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, en el objetivo 3, porque ya hemos visto que la carga de enfermedades neuropsiquiátricas es alta del casi el 18% y que va a depender del abordaje de los determinantes de la salud. Este modelo de salud mental comunitario se basa en conceptos que ustedes ya conocen, el enfoque de integrar esta salud mental con la salud general. Este modelo biopsicosocial, no lo tengo separado, somos una unidad, mi mente no está separada de mi cuerpo. Es un modelo que está centrado no en la enfermedad, sino en la persona, en la familia y la comunidad, que va a permitir el abordaje de los determinantes sociales de la salud, el que va a permitir una intervención interdisciplinaria, multidisciplinaria, y con una participación activa, con un enfoque territorial, o sea, cuáles son mis actores que tengo en mi territorio, cómo voy a articular para fomentar la salud mental, cómo voy a trabajar los determinantes de la salud. ¿Por qué? Porque el tener personas de repente, el desempleo, también va a afectar mi salud mental. Porque uno diría, pero ¿por qué tengo que abordar los determinantes sociales en salud mental? Porque eso también influye. Mi nivel educativo de repente es bajo, no voy a poder acceder a un trabajo de mayor remuneración, va a afectar mi salud mental, va a afectar mi salud mental porque no voy a poder acceder a servicios o a actividades recreativas que yo quisiera y obviamente eso me puede llevar a sentir malestar emocional. Todo eso afecta mi salud mental. ¿Cuáles son los principios del modelo de salud mental comunitario? El principio es de continuidad y cuidado integral, de recuperar funcionalmente a las personas. Lo que queremos es que la persona sea lo más independiente, lo más funcional, que se reinserte a su trabajo, a sus estudios, que hay una corresponsabilidad, no solo el paciente recibe, sino que trabaja activamente con su médico y tiene que ser con una participación comunitaria, bajo el enfoque de equidad, de solidaridad, de género, de interculturalidad y de acuerdo a cada curso de vida. ¿Cuáles son las estrategias? Primero, fortalecer un primer y segundo nivel de atención. El primer nivel, recuerden, es la puerta de entrada, es como el triaje. Entonces yo tengo que saber qué es lo que yo puedo resolver en el primer nivel y qué es lo que voy a derivar. Tiene que haber una acción intergubernamental articulada, comunicación en salud mental, o sea, ¿qué tanto yo sé de salud mental? ¿Esta información es una información basada en evidencia o yo busco en redes nomás o lo que me dijo mi amigo? Porque mucho de los jóvenes adquieren información, pero no de fuentes
confiables. Por ejemplo, en salud mental hay muchos de los trastornos de conducta alimentaria porque se vende la imagen de belleza como que tiene que tener tales características el cuerpo. Entonces los jóvenes quieren ese ideal y no se dan cuenta de que lo más importante es crearme yo, pues mi independencia, mis valores, mis principios. Entonces, ¿qué tanto los medios de comunicación también están colaborando, pero negativamente en los problemas de salud mental? Otra estrategia es hacer investigación en salud mental, hacer alianzas con cooperación internacional, es decir, qué evidencia tienen otros países que de repente están más adelantados en cuanto a trabajos de salud mental que yo también puedo replicar o adecuar a mi realidad. Cuando yo hablo de salud mental comunitario hay niveles, ¿no? El nivel individual, que es lo que nosotros queremos, que cada uno de nosotros desarrollemos un proyecto de vida, que tengamos esa capacidad de disfrutar la vida, de capacidad de autocuidarnos. La facultad de postergar impulsos, ¿qué significa? Tener tolerancia a la frustración. De repente algo no me salió como espero, pero no me va a dar una crisis. Pues evaluaré la situación y seguiré adelante. No haré el impulso. Muchos de los chicos son poco tolerantes a la frustración y eso lleva a veces a que se autolesionen o a conductas disfuncionales porque no toleran el malestar, no toleran el no. A nivel familiar, queremos que los miembros de la familia tengan límites claros, que se promueva la comunicación, que cada uno de los miembros desarrolle sus capacidades, que haya soporte en los miembros. Recuerden las funciones de la familia. A nivel social, relaciones sociales que logren canalizar sus potencialidades, que fomenten la inclusión, la equidad, que facilite la participación comunitaria. Y en agosto del 2005 se da la Gran Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental, que estaba principalmente en estos 4 puntos: el fortalecimiento de la capacidad rectora del MINSA, integrar la salud mental hacia la atención integral, es decir, la salud física, la salud mental, impulsar medidas de promoción, prevención y reorientar los servicios de salud hacia el primer nivel de atención, hacia una atención más preventiva promocional. Cuando hablamos de promoción de la salud mental, van a ser aquellas condiciones individuales, sociales y ambientales que van a permitir un óptimo desarrollo psicológico. Lograr una salud mental positiva, mejorar mi calidad de vida y esto va a repercutir en una mejor sociedad. Y obviamente es un proceso que se realiza con y para las personas. Esto ya ustedes lo han visto en el modelo de abordaje de promoción de la salud. Entonces ahí vemos que uno de los ejes temáticos es la promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. Hay niveles de intervención. Y recuerden, cuando hablamos de promoción de la salud, la Carta de Ottawa, el conformar políticas públicas saludables, crear ambientes de apoyo, fortalecer la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud hacia la prevención y promoción, desarrollar habilidades personales. O sea, yo no voy a pretender que mi comunidad cuide su salud mental si yo no les enseño qué es salud mental y cómo cuidarla. O sea, tengo que darle el insumo, tengo que enseñarles, tengo que educarlos para que ellos se empoderen, tomen conciencia de la importancia de cuidar su propia salud mental, porque a veces hay muchos que dicen, no, yo estudio, trabajo, no tengo tiempo para distraerme, pero el tema no es que me distraigo como un momento que estoy perdiendo, sino dedico un tiempo para alguna actividad recreativa con la finalidad también de bajar ese nivel de estrés, de cambiar mi actividad. O sea, no todo es estudio, no todo es trabajo, también tengo que dedicarle un tiempo a cuidar mi salud mental. ¿Qué actividad de hobby tengo? ¿Salgo a pasear en algún momento? ¿Hago actividad física teniendo en cuenta que la actividad física libera endorfinas y me mejora la salud mental? Y esto, bueno, voy a pasar, igual van a tener la diapositiva, por ejemplo, ustedes cuando vayan a su centro de salud, por cada curso de vida hay diferentes actividades que yo puedo desarrollar a nivel de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad. Por ejemplo, en la etapa de vida niño, promover habilidades sociales, o sea, de repente desarrollar talleres de pautas de crianza, trabajar mucho con escuela de padres y enseñarles la prevención y atención de maltrato infantil, prevención de atención de problemas de aprendizaje, conducta, que se ve mucho ahora en la etapa niño, de repente hacer talleres en las escuelas con los docentes, con los padres, para que puedan identificar si hay algún signo de alarma. Porque a veces los papás se niegan, no, mi hijo es así, no, no tiene ningún problema, y cuando ya se diagnostica alguna situación, ya pues tiene 7, 8, 9, 10 años. Entonces es importante que eduquemos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar de 0 a 2 años, promover las expresiones de cariño, fomentar en la familia, como les decía, los cambios. Si veo que hay algún cambio, de repente un retraso en el lenguaje, de repente es un niñito que no hace contacto visual, que tiene sensibilidad a los ruidos,
que camina de puntitas. De repente yo puedo estar sospechando que pueda tener la condición de trastorno espectro autista. Entonces es importante educar, informar a los padres, a las madres de los cambios, de la importancia de la estimulación temprana. Si yo tengo un niño o niña de 3 a 5 años, fomentar talleres lúdicos a través del juego, yo estoy también estimulando la inteligencia, la creatividad en los niños. Pero también es importante enseñar a los padres en talleres de escuela de padres pautas de crianza. No todo, no, o sea, no es, lo voy a dar todo a mi hijo. Es que el niño tiene que también crecer cuando a veces le digan no. Pero si el padre o la madre le acostumbran a darle todo, es un niño, es una niña que va a seguir creciendo y va a pensar de que todo en la vida lo va a obtener y eso genera frustración y la frustración puede generar problemas de salud mental. Y así sucesivamente, por ejemplo, el niño de 6 a 9 años, desarrollo de habilidades, buen trato entre los profesores, la importancia de que el niño también sepa sus derechos. Cuando ya voy a hablar de los adolescentes, promover talleres de habilidades sociales, la prevención del embarazo adolescente, prevención del uso de drogas, prevención de violencia, mucho pandillaje. Entonces, ¿qué actividades podemos desarrollar en el joven? En el adolescente de 10 a 14 años, promover actividades del uso sano de tiempo libre, no estar pegado en las redes sociales o en el teléfono que me puede generar una ciberadicción, sino qué otra actividad puedo hacer. Incentivar la comunicación entre los adolescentes, pero también entre adolescentes y sus padres, obviamente respetando su intimidad. Trabajar temas de sexualidad. Entre 15 y 19 años, educar sobre cómo resolver conflictos. A veces las personas piensan, ah, no, el otro día vino una paciente y me decía, no, doctora, adolescente, que se había golpeado con su compañerita porque las otras, sus amiguitas le habían dicho, pégale, pégale, pégale. O sea, esa es una buena forma de resolver mis problemas. Entonces, todo eso tenemos que trabajar. O, por ejemplo, el tema de orientación vocacional cuando ya están en los últimos años de la educación secundaria, ¿no? Entonces, así podemos ver actividades. En el adulto también, promover estilos de vida saludable, prevención del estrés laboral, prevención de la violencia familiar, prevención del abuso de sustancias. Entonces, es importante en el adulto también fomentar, ¿no?, la participación ciudadana, actitudes críticas frente a lo que pasa a nuestro alrededor, no simplemente quedarnos callados y solo mirar, sino qué estamos haciendo nosotros. De repente yo no puedo cambiar a los demás, pero puedo cambiar y mejorar en mi familia, puedo cambiar y mejorar en mi entorno. Eso ya es bastante, porque si cada uno de nosotros trabajamos en nuestra propia familia, eso se va a ir poco a poco multiplicando, pero tenemos que empezar. En el adulto ya mayor de 40 a 59 años, contribuir a espacios que promuevan una convivencia respetuosa, trabajar también problemas que pueden relacionarse al desempleo. En el adulto mayor, es importante entender que a veces el adulto mayor, como ya está jubilado, piensa ya no sirvo, porque encima la familia los maltrata. Entonces es importante que se fortalezca lo valioso que es el adulto mayor. Entonces prevenir problemas de depresión, prevenir problemas de demencias, de deterioro cognitivo, promover redes de apoyo. Por eso es importante los clubes de adulto mayor, hacen actividades de tai chi, brindar oportunidades para que la comunidad valore la sabiduría que tiene el adulto mayor. Entonces ahí podemos ver actividades para trabajar el adulto mayor, a trabajar la familia también, ¿no? Promoción del buen trato, desarrollo de redes sociales, de repente formar organizaciones grupales de las familias de mi vecindario, ¿no? ¿Qué tanto nos ayudamos? ¿Tenemos un plan de emergencia frente a un sismo de mi cuadra? ¿O solamente me estoy preocupando porque qué es lo que voy a hacer yo de mi casa? ¿Qué hacemos en una intervención en crisis? ¿Tenemos trabajado eso en el sitio donde yo vivo, en el edificio de repente donde yo vivo? Entonces, aquí está un poco la normativa que les mencioné, la ley 29889, donde está el artículo 11 que les había mencionado, donde se dice que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación. Aquí lo que ya les he mencionado, hay normas, la norma técnica de los centros de salud mental comunitario, la norma técnica del hogar protegido. Estos enlaces que ustedes lo van a tener, es importante saber, pero ¿dónde están los centros de salud mental comunitario? Yo puedo entrar al enlace y puedo saber qué distrito, dónde puedo encontrar un centro de salud mental comunitario. Importante también saber, chicos, que si yo tengo un problema de salud mental, puedo orientar a las personas y decirles que pueden llamar a la línea 113, opción 5, las 24 horas, los 7 días de la semana, y me pueden proporcionar primeros auxilios psicológicos. Esta ley que les mencioné, la Ley de Salud Mental 30.947 del 2019 y su reglamento en 2020,
vamos a ver que se basa principalmente en acciones de promoción de la salud mental, prevención de enfermedad, los principios de esta ley de accesibilidad, de calidad, de equidad, de cobertura universal, con un enfoque de discapacidad, de multisectorialidad y por curso de vida. ¿Cuáles son las prioridades? Obviamente el cuidado de la salud mental de poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables es el adulto mayor, embarazadas, niños pequeños. Y implementar cada vez más este modelo de atención mental comunitaria. Si hablamos de la ley de salud mental, acá vemos, ¿no? Este modelo se basa en qué? Que se debe implementar continuamente, debe satisfacer las necesidades de la población, promover la participación de mi comunidad organizada, debe promover la recuperación total, la inclusión de las personas con problemas de salud mental. ¿Cuáles son las prioridades? Como ya los mencioné, la primera infancia, la adolescencia, mujeres, adultos mayores. ¿Cuáles son las condiciones de esta atención en salud mental? Se debe realizar desde el primer nivel de atención, con un abordaje multidisciplinario, preferentemente de manera ambulatoria, respetando la parte de hospitalización en casos muy excepcionales. La atención especializada incluye obviamente un diagnóstico diferencial, tratamiento, que nosotros lo hacemos de manera ambulatoria. Cuando hablamos de promoción, para diferenciar promoción de prevención, la promoción son las acciones que se imparten en todas las etapas del ciclo de vida, priorizando las poblaciones vulnerables. Y corresponde al Estado la promoción de la salud mental, que comprende la intervención sobre los determinantes sociales de la salud. En cambio, las actividades de prevención, recuerden ustedes, ¿no? Dependiendo sus niveles, es identificar y monitorear factores de riesgo en mi comunidad para que se para que nosotros de esta manera podamos evitar la existencia de problemas psicosociales, ¿no? Pandillaje, violencia. Identificar grupos de riesgo, detección temprana de problemas de salud mental, eliminación del estigma y la discriminación, el acceso a una información oportuna. Entonces, este reglamento de salud mental que se da en el 2020 contempla la creación del Consejo Nacional de Salud Mental, la reforma que se sustente en este modelo y que los cuidados deben darse con actividades de prevención y promoción. Entonces, este Consejo Nacional de Salud Mental, ¿quién lo preside? El ministro de Salud, pero si se dan cuenta, participan todos los otros ministerios, porque ya hemos hablado que cuando hablamos de salud, no es solo salud, ¿no es cierto? Sino es la participación de otros ministerios, porque es abordar los otros determinantes de la salud. Y ahí finalmente habla de la reforma de la atención en salud mental, que comprende lo que ya se ha ido mencionando a lo largo de la clase. El modelo de atención comunitaria debe ser centrado, obviamente, en la comunidad, ¿no? La complementariedad de los saberes de todos los profesionales, es decir, ya no solo es el psiquiatra, sino son todos los otros profesionales. Todo el personal de salud y las demás instituciones deben estar involucrados. El escenario de la comunidad va a ser el eje, ya no es el hospital, sino la comunidad. Estos son planes de salud que se han ido dando, por ejemplo, en la crisis del COVID también se dieron planes, no solamente para el usuario externo, que es el paciente, sino también para el personal de salud que se vio grandemente impactado en su salud mental a raíz de esta pandemia. Finalmente, chicos, quisiera volverles a recordar, por favor, que el día de mañana es el día de la prevención del suicidio, que ustedes, no solamente porque van a ser futuros médicos, sino todos nosotros como sociedad, tenemos que ser parte de la solución. ¿Y cómo somos parte de la solución? Hablando de los problemas de salud mental. De repente, tomándonos un tiempo, viendo a nuestro costado, a nuestro amigo, a nuestra compañera, a nuestra pareja, a nuestra familia, y hablar un poco de los cuidados de la salud mental. ¿Cómo cuido mi salud mental? Con un sueño adecuado, teniendo actividades, como les decía, al aire libre. No todo es estudio, no todo es trabajo. Les sugiero también ejercicios de respiración, ejercicios de meditación. La respiración está demostrado científicamente que me ayuda a cuidar la salud mental. Entonces, cuidémonos primero nosotros para que yo pueda cuidar a los demás. Y llevemos la idea principal, es que la salud mental va a ayudar a que también mejore nuestro país. Y que salud mental es tan importante como la salud física, porque finalmente salud mental es estar bien con nosotros mismos y con los demás. Y que es tarea de todos nosotros, que no estamos solos, que no está mal sentirnos mal, chicos, y que podemos buscar ayuda. Entonces no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, sino busquemos ayuda. Y ustedes como médicos, aunque a veces no tengamos tiempo en las consultas médicas de las especialidades médicas físicas, ¿no es cierto? Tratemos de darnos
un minutito, 2 minutitos de explorar si tengo un paciente que de repente no es adherente al tratamiento, un paciente que no está respondiendo bien al tratamiento, de repente pues abordar otros determinantes, como el tema de la salud mental. ¿Qué podría estar pasando con esta persona, con esta familia? Y ustedes van a lograr un mejor impacto. No es solamente darle el mejor medicamento, que ustedes sean los mejores médicos especialistas, que yo sé que lo van a hacer, sino que ustedes sean agentes de cambio en su sociedad, que el paciente sienta que es entendido, que es comprendido por ustedes. Y sin más preámbulo, me despido de ustedes, deseándoles lo mejor, chicos, y cuiden su salud mental. Doctora, Gracias, chicos. No sé si alguien tiene algún comentario y por favor escriban en el foro que yo voy a leer sus opiniones y les voy a responder. De repente no todas hoy día, pero voy a ir respondiendo. Así que escriban, chicos. No nos mantengamos al margen. Somos parte de una sociedad, somos parte de la solución. Entonces, participemos. Ustedes van a ser líderes en salud. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo pasa la clase? Sí, sí, ahora paso la clase. Cuídense.